Bien, hola. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que nos concierne a todos en mayor o menor medida y según las mm, no sé, el contexto en el que nos encontremos al momento. Pero bueno, vamos a empezar. mm, y a partir de esta grabación, pues me gustaría omitir lo que en esta ocasión no voy a omitir, pero que he notado que vengo haciendo, y es el hecho de resaltar cierta pedantería, y en todos los videos casi que uso esa palabra y voy a intentar usarla menos, porque pues a fin de cuentas, aunque considere que las cosas que hago tengan cierta forma de lo que ya dije, no dejan de interesarle a algunas personas y no dejan de ser temas que también me parecen muy interesantes, y pues creo que es un poco injusto que en mi arrogancia le quite cierta importancia tachándolo de pedante, ¿no? Y entonces, pues vamos a empezar. Este, bueno, ¿qué es el duelo y la melancolía? Pues nos estamos basando en un texto de Freud, y también tengo que hacer un disclaimer que claramente no soy un académico ni un experto en psicoanálisis freudiano, ni mucho menos, pero pues algo he leído, algo entiendo, y pues resulta de utilidad saber pues algo de la teoría del psicoanálisis, y pues creo que muchas veces acierta y nos ayuda. Entonces vamos a empezar. El duelo, tenemos que primero describir el duelo, ya que la melancolía y el duelo comparten características, pero hay una cierta cosa que la melancolía eh, absorbe con respecto de el proceso del duelo, que la vuelve algo más o menos patológico, ¿no? Según el- este texto. Y entonces vamos a ver, voy a ir leyendo, porque no tengo realmente anotado el texto, simplemente lo tengo subrayado. Entonces, vamos a ver. Dice aquí que el duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. A raíz de idénticas influencias, en muchas personas se observa, en lugar de duelo, melancolía. Bien,
Entonces ese es como que el duelo es ese proceso que implica la pérdida de un objeto eh, amado, ¿no? Aquí dice una persona o algo que haga sus veces. Entonces, vamos a ver. Dice, a pesar de que el duelo trae consigo graves desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se nos ocurre considerarlo patológico ni remitirlo al médico para su tratamiento. Confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo. Y ahora entramos a hacer esa distinción de la melancolía que nos dice aquí, se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí, que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta una delirante expectativa de castigo. Y luego nos dice que este cuadro se aproxima a nuestra comprensión si consideramos que el duelo muestra los mismos rasgos, excepto uno. Falta en él la perturbación del sentimiento de sí. Es decir, en el duelo hay sí un cierto desazón también de actividades o de pues bastantes cosas. Es un complejo, lo llaman, ¿no? Tampoco se puede describir de forma general. No se puede negar, pues digamos, el género por la especie de cada duelo, porque el duelo es distinto en cada persona, ¿no? Pero nos dice que, que en este sentido la melancolía es una denigración, se transforma, es una transformación del duelo que acoge un sentimiento de perturbación del yo. Ujú. Entonces dice, el duelo pesaroso, la reacción frente a la pérdida de una persona amada, contiene idéntico talante dolido, la pérdida del interés por el mundo exterior, en todo lo que no recuerde al muerto. Y aquí decimos muerto de forma simbólica, no propiamente morir literalmente, sino morir en que se, se fulmina ese objeto dentro de la realidad que experimentamos. La pérdida de capacidad de escoger algún nuevo objeto de amor en reemplazo, se diría del llorado, el extrañamiento respecto de cualquier trabajo productivo que no tenga relación con la memoria del muerto. Entonces, dice, esto representa una entrega incondicional al duelo que nada deja para otros intereses. Y nos dice que si esta conducta no nos parece patológica es solamente porque la sabemos explicar muy bien. Según este autor, ya no hay que confundir, no hay que tomarlo por verdades, ¿verdad? Y él mismo lo explica al principio del texto, entonces hay que tener cautela. Eh,
Entonces vamos a admitir la comparación que llama dolido al talante del duelo. Cuando cuando percibimos este adjetivo de una forma de adquisición económica, ¿no? Como si el dolor fuera una materia que se puede em, acumular y desacumular y gastar, intercambiar y hacer procesos económicos propios de la mercancía, pero en este caso con el dolor. Entonces ahora nos preguntamos en qué consiste ese trabajo que el duelo opera. Y pues aquí inmediatamente lo que, lo que nos presenta Freud es que nos dice: el examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más. Y de él emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con ese objeto. A ello se opone una comprensible renuencia. Es decir, el duelo es eso que surge después de haber perdido un objeto amado, pero que sin embargo no hay... Existe cierta renuencia, aquí nos dice, cuando se trata de acatar a la realidad. Que es decir, el, 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 el dolido tiene cierta clareza en que se ha perdido algo, el objeto amado, pero le es difícil afrontarlo, ¿no? Aquí ya estoy utilizando más de lo que acabo de leer. Entonces vamos a seguir. Entonces dice, esa renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. Pues eso, es decir, esa renuencia, ese volver a el objeto que ya no está, puede causar una psicosis según la intensidad que presente, ¿no? Entonces ahora nos dice cada uno, bueno, aquí también nos menciona que lo normal sería que prevalezca el acatamiento a la realidad, aunque no deje de presentarse cierto propiamente duelo, la renuencia, a esa resistencia a aceptar lo que es. Entonces nos dice cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que la libido se anudaba al objeto son clausurados, sobre investidos, y en ellos se consuma el, el deshacimiento de la libido. Se clausura, se extingue el objeto y queda un vacío para la libido, y el duelo se produce como respuesta a eso. Y ahora nos preguntamos por qué esa operación de compromiso, que es el ejecutar pieza por pieza la orden de la realidad, resulta tan extraordinariamente dolorosa. ¿Por qué es tan doloroso? ¿No? Y pues aquí nos dice que no es algo que se pueda indicar con facilidad.
Y bueno, ahora nos dice, ¿por qué? Bueno, ahora se aplica a la melancolía lo que del duelo se observó, ¿no? Esto que acabo de decir sobre el duelo. Y aquí decimos que la melancolía es pues un cierto tipo de duelo, pero una característica es que hay una pérdida de una naturaleza más ideal. El objeto tal vez no está realmente muerto, pero se perdió como objeto de amor, nos dice Freud. Y entonces nos dice, aquí se refiere al melancólico como el enfermo, porque Freud dice que la melancolía es una cierta patología. Y nos dice, cuando el enfermo sabe a quién perdió, pero no lo que perdió en él, esa es la melancolía. Y entonces eso nos indica, nos lleva a referir de algún modo la melancolía a una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, a diferencia del duelo, en el cual no hay nada inconsciente en lo que atañe a la pérdida. Y nos dice, el melancólico nos muestra todavía algo que falta en el duelo, una extraordinaria rebaja de su sentimiento yoico. Pues el enfermo no juzga que le ha sobrevenido una alteración, sino que extiende su autocrítica al pasado, asevera que nunca fue mejor. El cuadro de este delirio de insignificancia, predominantemente moral, se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento en extremo asombroso psicológicamente de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida. Aquí nos habla de esa pulsión del Eros, que es de las figuras que se encuentra en la teoría freudiana del psicoanálisis, ¿no? Y luego aquí nos dice que cuando se le juzga al melancólico, eh, es quizá que desde nuestro fuero interno nos parezca que se acerca bastante al conocimiento de sí mismo, y entonces nos intriga más la razón por la que uno tendría que enfermarse para alcanzar una verdad así. Y también nos indica que no es difícil notar que entre la medida de la autodenigración y su justificación real no hay, a juicio nuestro, correspondencia alguna. Es decir, no se corresponden los juicios del melancólico con la realidad. El melancólico no se... Dice, resulta llamativo que el melancólico no se comporte en un todo como alguien que hace contrición, de arrepentimiento y de autorreproche. Es decir, no se autorreprocha el juzgarse mal. Dice el melancólico que podría casi destacarse, en el melancólico podría casi destacarse el rasgo opuesto, el de una acuciante franqueza
que se complace en el desnudamiento de sí mismo. Y entonces nos dice que, siguiendo la analogía con el duelo, nos dice que se infiere que el melancólico ha sufrido una pérdida en el objeto, pero de sus declaraciones surge una pérdida en su yo, en su yo. Y pues aquí nos hace una observación, que es que el cuadro nosológico de la melancolía destaca el desagrado moral con el propio yo por encima de otras tachas. Es decir, en la melancolía no, las características que hacen distinguir a propiamente la melancolía es eh, un destacamiento de, la, de un desagrado moral con el yo, y no propiamente un desagrado físico, eh, de debilidad, de inferioridad social. Y estas mm, son raramente observadas por el melancólico. Es más una acusación moral. Entonces aquí nos pone una resolución, nos propone una resolución de por qué surgen estas declaraciones para consigo mismo. Y es que dice: si con tenacidad se prestan oídos a las querellas que el paciente se dirige, veremos que se ajustan a otra persona a quien el enfermo ama, ha amado o amaría. Y nos dice: son autorreproches, como reproches contra un objeto de amor, que desde este han rebotado sobre sobre el yo propio. Entonces dice: ellos no se avergüenzan ni se ocultan. Todo esto rebajante que dicen de sí mismos, en el fondo lo dicen de otro. Y entonces aquí dice una propuesta de la causa, dice que por obra de una afrenta real o un desengaño de parte de la persona amada, sobrevino un sacudimiento de ese vínculo de objeto. El resultado no fue el normal, que habría sido un quite de la libido de ese objeto y su desplazamiento a otro nuevo. Nos dice: la investidura fue cancelada, pero la libido libre no se desplazó a otro objeto, sino que se retiró sobre el yo. Y entonces aquí queda más o menos enmarcado a quien se refiere con la melancolía. Es ese rebotar de los reproches morales que se hacen para con el objeto amado que se perdió,
que rebotan a sí mismo en un proceso de duelo. Dice, la sombra del objeto cayó sobre el yo, quien en lo sucesivo pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto abandonado. De esa manera, la pérdida del objeto hubo de mudarse en una pérdida del yo y el conflicto entre el yo y la persona amada en una bipartición entre el yo crítico y el yo alterado por identificación. Entonces aquí nos habla bueno, ya aquí Freud es más o menos redundante, me estoy dando cuenta, como que repite mucho esa característica de que la melancolía es el duelo con las características que ya dijimos. Aquí es otra cosa que es importante. Dice, si el amor por el objeto, ese amor que no puede resignarse al par que el objeto mismo es resignado, se refugia en la identificación narcisista. El odio se ensaña con ese objeto sustitutivo, insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en ese sufrimiento una satisfacción sádica. Ese automartirio de la melancolía inequívocamente gozoso importa en un todo como el fenómeno paralelo de la neurosis obsesiva, la satisfacción de tendencias sádicas y de tendencias al odio que recaen sobre un objeto y por la vía indicada han experimentado una vuelta hacia la persona propia. Ya lo dijimos, simplemente aquí estamos, bueno, aquí lo que se hace es aclarar, o sea, se empieza a enmarcar de forma más amplia lo que es el melancólico. Y nos dice, solo este sadismo nos revela el enigma de la inclinación al suicidio, por la cual la melancolía se vuelve tan interesante y peligrosa. Y nos dice, ahora, el análisis de la melancolía nos enseña que el yo solo puede darse muerte si en virtud del retroceso de la investidura de objeto puede tratarse a sí mismo como un objeto. Y le es permitido dirigir contra sí mismo esa hostilidad que recae sobre un objeto y subroga la reacción originaria del yo hacia objetos del mundo exterior. Esta está un poco rebuscado este fragmentito, pero lo que nos dice es que la persona se puede, como tiene esa tendencia sádica hacia el objeto que recae sobre sí mismo cuando se sufre la pérdida, pues existe esa tendencia propiamente sádica de
llevarlo hasta la muerte. Y pues porque se subroga, es decir, se pervierte, se reemplaza la reacción originaria del yo hacia objetos del mundo exterior. O sea, no, en lugar de reaccionar hacia afuera, se reacciona absorbiendo. Y algo interesante que me pareció, dice así, en la regresión desde la elección narcisista. Bueno, volvemos. Eh, Dice así, en la regresión desde la elección narcisista del objeto, este último fue, por cierto, cancelado. O sea, fue cancelado propiamente, pero probó ser más poderoso que el yo mismo. Y en las dos situaciones contrapuestas del enamoramiento más extremo y del suicidio, el yo, aunque por caminos enteramente diversos, es sojuzgado por el objeto. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito esto. Al inicio yo no entendí bien a qué se refería con la elección narcisista del objeto, y pues me puse a buscar poquito. Y pues se refiere pues a que se hacen elecciones de los objetos tomando como referencia al yo. Es decir, por ejemplo, si yo elijo a una persona para ser amada y la elijo desde la elección narcisista, lo hago fijándome en lo que veo de mí en la otra persona. Es una Me voy a arriesgar a decir esto, que es una proyección del yo. Y pues es como una etapa inicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso se dice que se recoge ese proceso de reconocer al otro como un externo y no como alguien, no como una extensión del yo. Y cuando se pierde se hace un retroceso, y como se pierde y era una extensión del yo, algo en el yo se ve dañado. Y bueno, aquí decía otra cosa, vamos a ver. Y pues sí, nos dice el enamoramiento más extremo, que en el enamoramiento más extremo y en el suicidio, el yo es juzgado por el objeto, aunque de formas muy distintas. Eh, o bueno, yo por lo menos lo que alcanzo a entender es que pues cuando se está... Yo pienso que siempre se habla de forma muy simbólica, de una forma semiótica, más que semántica, cuando se dice el enamoramiento, ¿no? O sea, cuando sucede esta elección del objeto y se proyecta el yo, pues se sojuzga. Vaya, el, el yo por el objeto. Pero por eso le llama enamoramiento extremo, porque es ciertamente algo extremista. Y el suicidio también, pero se da cuando se regresa, se pierde el objeto, se absorbe, y como está esa tendencia
eh, sádica, pues lleva esos extremos, ¿no? Entonces, entonces sí, también nos dice que hay una angustia muy palpable del empobrecimiento, de la pérdida de riqueza material, pues sí, de posesión material. Y nos responde diciendo que probablemente sea porque en efecto hay una pérdida económica en, en la libido, ¿no? Hay una denigración, no sé, sí, hay un rebaje, hay un desnivel, una no es que no me sale la palabra, como que hay una desactualización en este sentido ahorita se me viene en inglés de upgradear, se hace ese upgrade pero hacia abajo, ¿no? Y entonces nos dice que otra vez en la melancolía mmm, hace falta la comprensión económica del proceso, no sabemos bien qué se perdió. Bueno, pero ahora ya sabemos que hay una pérdida de un yo proyectado. Pero nos dice que el insomnio en la melancolía es sin duda el testimonio de la pertinencia, de la pertinacia de ese estado, de la propagación en el tiempo, de la imposibilidad de efectuar el recogimiento general de las investiduras que el dormir requiere. Mm, bueno, aquí yo supongo que está haciendo referencia a más conceptos dentro de su misma teoría de Freud, como esto de las investiduras, y como esta no me di la tarea de investigar a qué se refiere bien con las investiduras, pero vamos a admitir, como nos es útil, o sea, como nos resulta práctico, vamos a admitir que las investiduras son como estas mmm, pulsiones, estas libidinitudes, deseos que se requiere de recoger, de amortiguar a la hora de dormir. Y por eso es que cuando falla ese mecanismo de recoger las investiduras, pues falla el mecanismo propiamente de llevar, de efectuar un sueño. Y pues aquí nos dice, el complejo melancólico se comporta como una herida abierta, atrae hacia sí, desde todas partes, energías de investidura, es decir, energías que se oponen, y no de forma fantasmagórica, hay que hacer énfasis, sino dentro del mismo proceso del organismo, en este caso de las personas, del humano, hay cierta tendencia en el melancólico a atraer energías de investidura, es decir, que empiezan a generar líbido, deseo, proyección, y en tanto que se atrae esa energía, el recogimiento queda pausado y entonces el sueño, el acto de dormir también. Y vacía yo hasta el empobrecimiento total.
Y aquí hace, pues esto francamente no lo entiendo, pero lo voy a decir, lo voy a investigar. Es más, voy a hacer una pausa y lo investigo igual. Y ya vi. Y entonces, eh, un factor probablemente somático que no ha de declararse psicógeno es el alivio por regla general que recibe ese estado al atardecer. Bueno, pues aquí como lo somático refiere más a las condiciones biológicas del organismo y lo psicógeno a conflictos internos que impiden el dormir. Nos dice que entonces es un factor más probablemente somático que psicógeno. Y eso nos dice que sí, nos surge una interrogante, y es que si una pérdida del yo sin miramiento por el objeto no basta para producir el cuadro de la melancolía, y si un empobrecimiento de la libido yoica provocado directamente por toxinas no puede generar ciertas formas de afección. Es decir, si hay algún tipo de melancolía causada por toxinas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el alcohol, tal vez. Mm, mm. Y pues también, de hecho también en algún punto del texto, que creo que lo perdí porque estoy más o menos improvisando, en las subrayaciones que hice, mm, nos dice que sí es posible que una pérdida puramente narcisista se dé, es decir, surge ese sentimiento de melancolía, es decir, que no haya un objeto externo absorbido, este, de forma bucal, porque también hay es que son estos conceptos en la teoría, en el marco freudiano que existen, ¿no? Como la fase vocal, el hacimiento del objeto, como que lo devoramos y lo hacemos una extensión del yo, que es el proceso por el que se empieza a asimilar una extrañeza, una separación entre el yo y el otro, un tercero. Y entonces nos dice que si, en lugar de hacer esa ingesta de forma simbólica para con un objeto exterior donde proyectamos el yo, se puede hacer una pérdida directamente desde un narcisismo puro, en el sentido de que haya una pérdida del yo desde el propio yo, como una partición, ¿no? Esa es una pregunta que deja. Y pues ya aquí se termina. Al final menciona el estado del maníaco. Mm, esto ya no le voy a dar tanta importancia. Mm, tal vez en futuras lecturas, tal vez pueda ahondar un poquito más en esto, pero lo que nos dice es que el estado maníaco uh, es como un estado también que en un sentido económico, más o menos moral, después de que se sufre el duelo o la melancolía, aunque más en la melancolía porque es
un proceso en el que se sufre más para consigo mismo de forma moral. Cuando pasa, si es que pasa, porque ya vimos que existe un riesgo, eh, inicia un proceso maníaco porque se libera de una carga económica moral. Ya no se sufre, y entonces como ya no se sufre, se puede, ese sufrimiento se puede transformar en una libido más alta y un deseo más alto. Ese es el estado maníaco. Se dispara, ¿no? Es como, aquí hace una analogía, es como cuando alguien empobrecido de alguna manera se ve aliviado de sus cargas económicas por una adquisición de dinero alta que le ayuda a eh, pues a aliviantar sus, sus pesos económicos, y entonces se puede producir una euforia económica. Y pues hasta aquí. Eh, Espero no haya sido demasiado complejo o aburrido, aunque pues no sé. Y también pues ojalá que quien esté escuchando pues le guste. Y pues gracias.